¿Quién se estremeció de verdad cuando un africano logró la paz donde todos, durante años, fracasaron? Ni siquiera los expertos soñadores imaginaron que un líder de Burkina Faso reuniría en la misma mesa a israelíes y palestinos. Pero ocurrió. Ibrahim Traoré desafió al planeta y consiguió lo impensable. Durante más de 5 décadas, las potencias más influyentes intentaron, sin éxito, resolver el conflicto en Medio Oriente. Propuestas desde Washington, Bruselas y Moscú terminaron en ruinas. Por eso, cuando Traoré anunció su plan, la reacción fue desprecio y burla. Un país africano mediando entre dos rivales ancestrales. Para muchos, era una ilusión ingenua, una idea que rozaba la locura. Sin embargo, el escepticismo se evaporó ante los hechos. El acuerdo se firmó. Las armas callaron. Aquellos que se reían, de pronto, temblaron. Las potencias de siempre sintieron su trono temblar. Por primera vez, África no pedía permiso. Ahora dictaba las reglas. De repente, el mundo entero debió mirar a África con respeto. La reputación, el derecho a liderar y la capacidad de cambiar el rumbo del planeta estaban en juego. Ignorar este milagro africano sería perder la posibilidad única de romper cadenas de dependencia y marginación. Este logro marca un antes y un después. África, con empatía y sabiduría ancestral, demostró que no solo merece un lugar en la mesa global, puede ser quien la convoque. ¿Cómo fue posible semejante giro? Descubramos juntos el contexto y el coraje africano detrás de este milagro diplomático. Para entender el alcance de este acontecimiento, primero debemos conocer el origen y las motivaciones de Ibrahim Traoré. Solo así podremos descifrar el secreto de la estrategia africana. Burkina Faso, un país largamente ignorado por las grandes potencias, desafió al mundo entero. Lo que parecía inalcanzable sucedió ante los ojos de todos. África dejó de ser un simple espectador para convertirse en protagonista del conflicto más candente del siglo. En el centro de este giro inesperado, surgió la figura de Ibrahim Traoré, un joven capitán de apenas 37 años, que con valentía y visión tomó el mando de su nación y se propuso abrir una nueva senda en la diplomacia global. Durante décadas, África fue relegada al margen de los grandes conflictos internacionales, nunca invitada a decidir ni considerada capaz de influir en la paz mundial. Pero en mayo del año 2025, Traoré rompió ese destino. Desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, anunció que su país sería anfitrión de un diálogo sin precedentes entre Israel y Palestina, dos enemigos históricos incapaces de sentarse juntos, incluso bajo la presión de Estados Unidos, Europa o Rusia. El discurso de Traoré resonó más allá de África. Solo quienes han sentido el peso de la opresión, la colonización y el terrorismo pueden comprender a los pueblos que sufren. Por eso, afirmaba Traoré, África es la única mediadora honesta, sin intereses ocultos, ni alianzas secretas, ni deudas con potencias extranjeras. Sus palabras captaron la atención de millones y provocaron una mezcla de esperanza e inquietud. Las reacciones internacionales no tardaron. En Occidente, la propuesta fue recibida primero con burla y escepticismo. Expertos y medios calificaron de ingenua la idea de que un pequeño país africano logró lo que la diplomacia tradicional ha fallado en conseguir durante décadas. En Palestina, la respuesta fue cauta pero abierta. Toda iniciativa genuina y neutral era bienvenida. Israel rechazó la invitación y la calificó de irrelevante. Estados Unidos emitió advertencias y la Unión Europea respondió con dudas, cuestionando la capacidad africana para mediar en un conflicto tan complejo. Sin embargo, tras esa frialdad oficial, se escondía una inquietud mucho más profunda. Si Traoré tenía éxito, si África lograba un avance real, el equilibrio del poder global cambiaría para siempre. La hegemonía de Occidente en la resolución de conflictos quedaría en entredicho, y el modelo africano, basado en la empatía y la sabiduría ancestral, podría inspirar a todo el sur global. El riesgo era enorme. Si Traoré fracasaba, los prejuicios se reforzarían. Si triunfaba,
África demostraría al mundo su capacidad de liderazgo independiente y digno. Pero, ¿cuál fue la verdadera estrategia de Traoré? ¿Cómo enfrentó los ataques de las potencias mundiales y la desconfianza generalizada? Aquí es donde comienza el verdadero desafío. La cumbre de Ouagadougou estaba lejos de ser un simple acto simbólico. En las sombras, fuerzas poderosas movían sus piezas, y Traoré debía encontrar aliados inesperados para evitar el colapso de su sueño. El dolor africano, antes visto solo como carga, se transforma en un arma diplomática. Por primera vez, la herida histórica de un continente no es un grito de impotencia, sino una palanca para rediseñar el tablero mundial. Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, no trajo protocolos occidentales ni promesas huecas. Llegó con una estrategia simple y letalmente efectiva. Neutralidad auténtica, credibilidad forjada en resistencia y apoyo de gigantes como Rusia y China. África, por fin, deja de ser espectadora y asume el timón. Las negociaciones rompieron todas las formas conocidas. No hubo banderas de Naciones Unidas, ni cámaras husmeando, ni la sombra de diplomáticos europeos o estadounidenses. El ambiente era íntimo. No se permitieron discursos memorizados, solo relatos personales. Cada jornada arrancaba y terminaba en un círculo de palabra donde israelíes y palestinos compartían pérdidas y sueños. El método africano se impuso. Diálogo profundo, conexión emocional, narrativas transparentes. No existían amenazas ni imposiciones. Aquí, el llanto era escuchado, el silencio respetado y el consenso reemplazaba al miedo. Traoré rescató tradiciones ancestrales como el palaf, símbolo de encuentro honesto, para asegurar reuniones continuas y sinceras. La voz de los ancianos, la humildad en la escucha y la fuerza de la memoria colectiva fueron herramientas centrales. Las soluciones llegaron rápido. En solo 13 días, se pactó un alto el fuego inmediato, la apertura de corredores humanitarios gestionados por africanos y el intercambio de prisioneros monitoreado por observadores ajenos a Occidente. Por primera vez, África protegía vidas ajenas usando su propio legado diplomático. Traoré no usó discursos grandilocuentes. Habló de dignidad robada, dolor compartido y la posibilidad de reconstruir, sin tutela foránea. Israelíes y palestinos sintieron, por fin, que alguien los entendía y los trataba de igual a igual. Pero este proceso no se limitó a gestos simbólicos ni a palabras inspiradoras. Traoré implementó pasos prácticos y concretos que marcaron la diferencia. Por ejemplo, se establecieron comités mixtos de mujeres, jóvenes y líderes religiosos de ambas delegaciones para abordar los temas más sensibles. Acceso al agua, reconstrucción de viviendas y protección de lugares sagrados. Se organizaron talleres en los que expertos africanos en mediación tribal compartieron sus métodos para resolver disputas ancestrales, adaptando prácticas como la palabra y la mediación bajo el árbol de la vida. Cada noche, las delegaciones participaban en rituales de reconciliación inspirados en las tradiciones Mosi y Dioula, donde se compartía pan y se recitaban proverbios sobre la unidad y la esperanza. Estas experiencias, lejos de ser meras formalidades, permitieron a los participantes vivir, sentir y comprender el dolor del otro. Así, la empatía se transformó en el lenguaje común de la paz. El 15 de junio, los acuerdos se firmaron. África ocupaba el centro del salón. Occidente, ausente. El mundo fue testigo de una ruptura. La diplomacia dejaba de ser privilegio de unos pocos. Pero el riesgo era inmenso. Si el modelo africano prosperaba, el mundo tendría un nuevo referente. Si los poderes tradicionales lograban sabotearlo, el esfuerzo sería ridiculizado y desprestigiado. Mientras la noticia de la paz africana recorre el planeta, los intereses desplazados no piensan rendirse. El contraataque occidental ya se trama en las sombras. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comienza. La reacción del viejo orden amenaza con poner a prueba la solidez de la nueva diplomacia africana. ¿Por qué destruir a quien acaba de traer la paz?
El mundo observa, fascinado y temeroso. El éxito africano, liderado por Ibrahim Traoré, trastoca los cimientos de las viejas potencias. De inmediato, el temor se apodera de Washington, París y Londres. Su orden está en peligro. En la penumbra, Estados Unidos, Francia y Reino Unido activan un sofisticado plan para sabotear la mediación africana. Hay filtraciones de documentos falsos, testigos inventados y rumores venenosos en los principales medios. Los titulares, implacables, acusan a Traoré de ser marioneta de fuerzas oscuras, de buscar fines ocultos, de carecer de legitimidad. La desinformación se multiplica como una plaga. Analistas occidentales llenan los noticieros para desprestigiar el proceso. En redes sociales, miles de bots y perfiles anónimos esparcen dudas. La paz no durará, dicen. África es demasiado inestable para liderar. La confianza se tambalea. La presión económica no tarda. Francia impone sanciones comerciales a Burkina Faso y a sus aliados. Empresas británicas y estadounidenses amenazan con retirar inversiones clave. Los bancos internacionales disparan el riesgo país. Buscan estrangular el sueño africano antes de que eche raíces. En este punto, es crucial recordar paralelismos históricos. Cuando India, bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi, desafió al Imperio Británico con su estrategia de no violencia, también enfrentó campañas de difamación, sabotaje económico y violencia sectaria instigada desde el exterior. Sin embargo, la fuerza moral y la unidad popular inclinaron la balanza. De manera similar, el boicot al apartheid sudafricano en los años 80 solo triunfó gracias a la resiliencia ante sanciones y campañas de desprestigio. La historia muestra que, cuando la legitimidad se apoya en el pueblo y en principios universales, ningún ataque externo puede detener el avance del cambio. Pero la amenaza toma un giro brutal. En la noche del día 20 de junio, una explosión revienta el edificio de la delegación africana en el centro de Tel Aviv. El objetivo es claro: Traoré. El saldo es devastador. Su amigo y principal asesor muere al instante. Traoré, gravemente herido, queda entre la vida y la muerte. El mundo despierta atónito ante el intento de asesinato. Las primeras versiones responsabilizan a extremistas locales, pero pronto aparecen pruebas filtradas. Cámaras de seguridad, mensajes interceptados, voces anónimas. Todo apunta a manos occidentales, no a fanáticos improvisados, sino a profesionales entrenados y bien financiados. Desde su cama de hospital, Traoré, débil pero decidido, dirige un mensaje al mundo. No intentaron matar a un hombre, intentaron asesinar la paz. Pero África no retrocede. Nuestra causa es más grande que cualquier bala o bomba. El efecto es inmediato y paradójico. Por primera vez, los líderes de Israel y Palestina condenan el atentado juntos y reafirman su compromiso de paz. Decenas de países africanos cierran filas tras Traoré. La opinión pública global, conmovida por la dignidad africana, exige justicia y protección internacional. La respuesta es contundente. Naciones Unidas y la Unión Africana refuerzan las garantías de seguridad. Se instalan observadores en las zonas críticas. Los compromisos de paz se amplían. El intento de silenciar la voz africana solo la fortalece. La legitimidad de la mediación africana resurge, más viva que nunca. Sin embargo, la sombra del peligro sigue presente. La vida de los líderes africanos y la esperanza de un nuevo paradigma mundial penden de un hilo. Si fracasan, Occidente recuperará el control y África volverá a ser relegada al margen de la historia. Pero el desenlace aún no está escrito. La siguiente jugada decidirá si África logra consolidar su revolución o si será arrastrada de nuevo a la periferia global. Para muchos, este momento recuerda a otros hitos de transformación global. Pensemos en la Conferencia de Bandung, en 1955, donde países asiáticos y africanos, recién liberados del yugo colonial, proclamaron su derecho a una voz propia en asuntos internacionales. Aquella cumbre sembró las semillas del movimiento de países no alineados que desafió la hegemonía de las superpotencias. Hoy, la mediación africana revive ese espíritu de autonomía, pero lo lleva aún más lejos. No solo reclama voz,
sino que construye soluciones inéditas y efectivas. África deja de ser sombra para convertirse en faro. La noticia de la paz, surgida desde el corazón de Burkina Faso, reescribe las reglas de la diplomacia mundial. Aquellos que antes miraban con desprecio al continente africano, ahora bajan la cabeza y extienden la mano para cooperar. Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que durante décadas bloquearon iniciativas africanas, hoy buscan acuerdos directos con Burkina Faso. Ya no dictan condiciones. Piden aprender del nuevo modelo africano para resolver conflictos que ellos mismos alimentaron durante generaciones. Rusia y China consolidan alianzas estratégicas con Burkina Faso, trasladando embajadas y centros de estudio a Ouagadougou. El modelo africano deja de ser un experimento, se convierte en fuerza política real, reconocida y admirada por potencias rivales. La reacción internacional cobra profundidad. El Vaticano, a través del pontífice, emite un reconocimiento histórico. El método africano revela la esencia de la reconciliación verdadera. La Organización de las Naciones Unidas, que antes dictaba pero no escuchaba, abre comités de estudio para aplicar el método Traoré en zonas de conflicto. Universidades de Europa, Asia y América envían equipos de investigación a Burkina Faso. Analizan, por primera vez, el método Traoré, basado en la empatía, la neutralidad radical y el liderazgo forjado en el sufrimiento propio. Filósofos y expertos admiten que la sabiduría africana, ignorada durante siglos, puede cambiar el paradigma global. Burkina Faso y su líder, Ibrahim Traoré, se transforman en símbolos de dignidad y esperanza. Sus retratos decoran muros en Nairobi, Dakar, Johannesburgo y hasta en barrios de París y Nueva York. Por primera vez, jóvenes africanos sienten que su voz es buscada y respetada en todo el mundo. Una ola de inspiración recorre el continente. Se abren centros de mediación en ciudades antes marcadas por la guerra. Surgen iniciativas regionales para la resolución de conflictos, muchas lideradas por mujeres y mayores. Florecen alianzas inéditas entre países africanos, dejando atrás rivalidades históricas y fomentando la unidad. En Ouagadougou se funda el Instituto Africano de Paz Internacional, que se convierte en referente mundial. Líderes de Asia, América Latina y Medio Oriente acuden a formarse en mediación africana. África ya no solo exporta cacao, oro ni petróleo. Ahora exporta soluciones de paz y humanismo. La sociedad africana revaloriza a sus mayores, que pasan de ser olvidados a ocupar el centro en los procesos de diálogo. Se reconocen como verdaderos guardianes de la sabiduría ancestral, capaces de guiar a nuevas generaciones hacia la convivencia y el respeto. Para que este modelo no quede solo en la historia, se implementan pasos prácticos y replicables en otras regiones en conflicto. Por ejemplo, se crean manuales de mediación africana traducidos a 20 idiomas. Se organizan foros virtuales que conectan comunidades de Siria, Yemen, Colombia y Myanmar con expertos africanos. Y se diseñan programas de intercambio para que jóvenes aprendan el arte de escuchar y construir consenso. Además, la Unión Africana establece una red de observadores de paz que asesora a gobiernos y organizaciones internacionales sobre cómo prevenir y resolver disputas antes de que escalen en violencia. Pero el riesgo es monumental. No solo está en juego la reputación africana. El futuro de la diplomacia mundial depende de que este modelo ofrezca soluciones auténticas a los grandes conflictos. Si fracasa, el planeta podría regresar a los ciclos de imposición y violencia. El mundo observa, expectante. La historia ya cambió, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Escuchará la humanidad la voz africana cuando sea más necesaria que nunca? En Jerusalén, la mirada de Traoré se cruza con la de líderes de ambos pueblos. La tensión es máxima. Un gesto puede sellar décadas de esperanza o reavivar antiguos miedos. La voz africana ya no puede ser ignorada. ¿Estás dispuesto a escucharla de verdad? Hoy hemos presenciado un giro histórico. Un liderazgo africano, encarnado en Ibrahim Traoré, logró una paz donde las grandes potencias solo cosecharon fracasos. África, tras siglos relegada al margen, demostró que su modelo propio,
guiado por empatía y sabiduría ancestral, puede transformar el destino del mundo. Este logro no es solo un capítulo más en libros de diplomacia, es la prueba viva de que, al abrir espacio a nuevas voces, el equilibrio global puede cambiar desde sus cimientos. Por primera vez en decenas de años, el relato no se dicta solo desde Washington, Moscú o Bruselas. Ahora también resuena en Bámbara, en Wolof, en Dioula, en Muré. Pero la pregunta crucial es, ¿dejaremos que esta revolución sea solo un instante fugaz? Si volvemos a silenciar la voz africana, el futuro seguirá en manos de unos pocos. Pero si elegimos escuchar, el mañana podrá ser más justo, plural y libre de antiguos círculos de dependencia y exclusión. No basta con observar desde lejos. Tú eres parte esencial de este cambio. Difunde, reflexiona, aprende y actúa. Permite que la dignidad africana te motive a exigir un liderazgo diverso, auténtico y capaz de forjar paz donde antes hubo guerra. El destino del mundo entero está en juego. No dejes que nadie apague, otra vez, la voz de un continente. Es momento de abrir los ojos y el corazón a la revolución africana que ya comenzó. Para cerrar esta reflexión, recordemos algunos pasos prácticos que todos podemos seguir para apoyar el nuevo paradigma africano. Primero, infórmate y comparte historias de éxito africanas en tus redes sociales y círculos de amigos. Segundo, apoya iniciativas de cooperación internacional que incluyan a mediadores africanos en sus equipos. Tercero, exige a tus representantes políticos que incluyan la voz africana en las decisiones globales. Finalmente, cultiva la empatía. Escucha a quienes han sido históricamente ignorados. Así, juntos, podremos construir un mundo donde la paz no sea un milagro, sino el resultado de la colaboración entre pueblos libres y dignos. La revolución africana ya está en marcha. No la dejes pasar. Sé parte de la historia.